Buenas noches. El blanqueo de capitales es una ruptura en uno de los pilares del contrato social. Es decir, todos contribuimos con nuestros ingresos a vivir en comunidad. Ese es el pago de impuestos. Los que no pagan impuestos, los que evaden impuestos, rompen ese contrato social. Un blanqueo convalida esa ruptura, ¿sí? Los que rompen el contrato social cometen una injusticia. Un blanqueo de capitales convalida esa injusticia. A uno puede interesarle o no interesarle la injusticia. También lo podemos ver por el lado pragmático. En los últimos 10 años, Argentina ganó cultura tributaria, ¿sí? En los 80, en los 90, era muy bajo el porcentaje de economía en blanco. Había sectores completos que no pagaban impuestos. Estoy hablando del campo, de la construcción, las cerealeras. El sector automotriz no pagaba impuestos. Eso en los últimos 10 años se revirtió. Los argentinos se acostumbraron a pagar impuestos porque hubo un gobierno que los obligó a pagar impuestos. Bueno, cada blanqueo es un paso atrás en esa cultura tributaria. Los blanqueos, y más si son blanqueos gratis, se hacen en situaciones excepcionales. Digo, a ver, en los últimos años hubo blanqueos en varios países, es cierto, incluso en algunas potencias. Ahora, cuando uno va a ver cuáles son esos países, son países que tienen sus economías destruidas, ¿sí? Son países que o han caído en default, han tenido que renegociar la deuda, como el caso de Grecia, o están a punto de caer, como el caso de España, las dificultades que tiene Italia. Son países que tienen un déficit fiscal que representa más o menos un 10% de su Producto Bruto Interno. Son países con un desempleo escandaloso. Es decir, son países que están pasando por situaciones extraordinarias. Argentina no está así. Argentina no está así. Argentina, después de muchos años de crecer al 8 o 9%, no le pasó como otras veces que después caía en una recesión. No, Argentina sigue creciendo. Argentina va a crecer este año más de un 3% y crece sobre bases sólidas. Tiene superávit fiscal primario, tiene superávit comercial, tiene un sistema financiero sólido y solvente. Argentina está desendeudada. Es decir, Argentina no tiene ningún problema extraordinario como para tomar medidas extraordinarias. Y no estoy diciendo que no tiene ningún problema. Obviamente tiene un problema, que es la inflación, que después deriva en otros que tienen que ver con la inflación. Ahora, ninguno de esos problemas es grave y ninguno de esos problemas es tan difícil de solucionar. Este gobierno, el kirchnerismo, creó durante estos años herramientas de política económica, ¿sí? Por ejemplo, cuando desendeudó al país, cuando hizo una enorme quita y después siguió pagando la deuda, ahí generó una herramienta de política económica. Cuando le pagó al FMI y se salió de sus recetas y puede tomar sus propias decisiones, ahí generó herramientas de política económica, ¿sí? Cuando reformó la Carta Orgánica del Banco Central, creó herramientas de política económica. Tiene a su disposición un set de herramientas con lo cual podría presentarle a la sociedad un plan para solucionar los problemas que tiene de mucha mayor calidad que este plan que presentó, a mi juicio, ¿sí? Para mí, el blanqueo de capitales, estos bonos que se presentan, no solucionan los problemas que tenemos. En síntesis, no estoy de acuerdo con las medidas que se tomaron primero, porque la situación no está tan mal como dicen que está. Y segundo, porque había a mano herramientas más fáciles que no tenían estos efectos colaterales de los que yo le hablo, ¿sí? Ahora bien, la medida es tan extraordinaria que obviamente es aprovechada por los grandes medios opositores que están en una verdadera guerra contra el gobierno para decir que la situación es caótica, ¿sí? Porque bueno, cuando uno toma ese tipo de medidas, la sociedad puede creer que las cosas deben estar muy mal. Entonces cabalgan sobre eso. En las últimas semanas se juega mucho con el tema del relato, ¿sí? Ahora se nos quiere hacer creer que en realidad nada cambió y que todo es un relato del gobierno. Es decir, por ejemplo, el desendeudamiento no existió. A ver, ¿cuál era el gran problema de Argentina en las últimas décadas? ¿Qué era lo que no nos dejaba crecer? ¿Qué era lo que nos condenaba a la pobreza? La deuda pública. La deuda pública era un 160% del PBI, hoy es menos del 40%. ¿No vieron que hoy no se habla de la deuda? Bueno, ¿eso es relato? No, eso es verdad, se endeudó el país. El empleo, ¿por qué nadie habla del empleo? El desempleo está en su nivel más bajo de los últimos 40 años. Hacía 40 años que no teníamos un desempleo por debajo del 7%. ¿Sí?
Se había hecho crónico el desempleo de 2 dígitos y llegamos al 27%. El desempleo ya hace un par de años que está por debajo del 7%. Eso es relato. Eso lo dicen los grandes medios y lo copian algunos opositores, que el gobierno armó un relato. Es un relato. Digo, hace 10 años la gente juntaba comida en la basura de los restaurantes porque no tenía para comer. El hambre era un problema de una porción de la sociedad muy importante. El otro día, cuando fue lo de La Plata, lo escuché a Juan Carr decir: Argentina está llegando al hambre cero. La pucha, el hambre cero. ¿Se solucionó un problema como el del hambre? ¿Eso es parte del relato? Y no es casual, obviamente eso tiene que ver con la asignación universal por hijo, con los jubilados que antes no tenían jubilación y ahora la tienen, con el empleo, con las paritarias. Es decir, se está intentando convencer a la gente que todo lo que se logró en esta década no existió. Y además, cabalgando sobre este tipo de medidas, se está diciendo que hay un empeoramiento muy fuerte en los últimos meses, ¿sí? Y yo escucho que se dice en TN, sale en Clarín y después se repite en los canales de televisión por algunos opositores que empiezan a decir: no, se cayó todo, se cayó el consumo, se cayó la inversión. A ver, en abril se vendieron 82.000 vehículos, récord histórico, 36% más que el año pasado, 11% más que el récord anterior que había sido abril de 2011. 82.000 vehículos, eso le da casi 1 millón por año. Se cayó el consumo. Semana Santa, hace 3 semanas, récord histórico. Fue la Semana Santa que más viajes internos hubo en la historia argentina. Y se toman los últimos 12 meses, también son los 12 meses donde más viajes internos hubo. 27 millones de viajes internos hubo en Argentina en los últimos 12 meses. Se cayó el consumo. Me decía gente de Molinos Río de la Plata esta semana que en abril batieron récord de venta del aceite cocinero. ¿Por qué les digo el aceite cocinero? Porque es el comestible que más se vende en el país. ¿Sí? Es el producto comestible que más se vende en el país, es el aceite cocinero, ese que usa para hacer papas fritas. Bueno, en abril se batió récord histórico. Es mentira que cayó el consumo. Se dice que en Argentina no hay inversión porque no hay clima de negocios. Sacó el otro día Orlando Ferreres, un consultor económico, que es opositor, claramente. ¿Sí? Que en abril creció la inversión productiva un 9,5%. 9,5% es un montón. Y además es obvio que crezca. Porque las empresas que piensan que quizás haya una devaluación más adelante, hoy están importando porque pueden importar a 5,20. Es decir, se está trabajando sobre mentiras constantemente en los medios y esas mentiras después lo copian algunos opositores para generar esta situación de que todo está mal. Ahora bien, digo, hay elecciones, no es que termina el partido, no que Argentina cierra en octubre, hay elecciones nada más. Digo, no amerita que la oposición y los diarios opositores digan que todo está mal, ni tampoco que el gobierno tome medidas como si todo estuviera tan mal, porque si todos pensamos que va a ir mal, va a ir mal. ¿Sí? En un rato vamos a hablarlo con Federico Sturzenegger, con Hernando Bocco, vamos a estar con Roy Cortina y ya vamos a estar con Juliana Di Tulio.